Estamos de regreso con mucho más en Sorry Not Sorry, de este tema tan interesante que es el duelo, platicando justo de estas etapas que vamos viviendo dentro del duelo, que realmente, pues yo creo que nadie nos preparamos, ¿no? No es así como de, a ver, el día de hoy o este mes me voy a preparar para cuando tenga un duelo. Sino... Inclusive yo siento que es una experiencia emocional que no la vives en ningún otro momento si no es hasta una pérdida, ¿no? Porque el enojo, te puedes enojar con el vecino, con una amiga, etcétera, pero el enfrentar un sentimiento que yo creo aún ni siquiera tiene nombre, cuando pierdes a una persona, no lo vives en ningún otro momento hasta que no atraviesas por eso. Y qué importante lo que decía Sale justo antes de ir a comerciales, el enojo con nosotros mismos, qué cruel suele ser inclusive, y yo creo que las personas que dejan este mundo es lo que menos desean, que en algún momento tú la estés pasando mal y te estés culpando por una situación así, pero es un sentimiento involuntario, ¿no? Que quiero pensar que viviéndolo acompañado puede salir, o cómo funciona para poder abandonar esa etapa. La etapa de la ira trae esta emoción muy fuerte y muy agravante hacia nosotros mismos, ¿no? Y también hacia las circunstancias que dieron pie a que perdiéramos a este ser querido. Pero bueno, es una de las etapas y pues bueno, sucede que pasamos a otra etapa que es la negación. Digo, la negociación, perdón. Bueno, la negociación es ahora el momento en que el doliente, la persona que padece la pérdida, empieza a encontrar, pues de alguna manera, razones por las cuales pasó, ¿sí? Empieza a comprender de alguna manera, está entre una lucha entre el por qué pasó, ¿sí? Entonces va entendiendo poco a poco, ¿no? Está en una etapa donde pues está entre el estira y afloja, de entender y no entender que ha perdido a su ser querido. Oye, y regularmente esta etapa, tú como especialista, ¿dónde has visto que se vive más? ¿Intermedio o al final? Yo lo siento que es una etapa como con el que cierras, ¿no? Porque pues sí digo, todavía, bueno, en mi caso, yo sí soy muy chilloncilla, ¿va? Soy muy sentimental. Entonces, en mi caso, yo sí siento que sería una etapa final, porque para mí nunca lo voy a aceptar. O sea, siempre va a estar como que esa lucecita de, ay, ¿te acuerdas? Ay, pasaron ya 2 años y, ay, oye, en esta época iba yo, ejemplo, con mi abuela, en esta época hacía yo esto con mi abuela. Y ya después es como el día de hoy, verla en el altar, yo así de, ¿qué? O sea, este año ya estás ahí. Lo que pasa es que no se termina de aceptar el fallecimiento de alguien, sí, puesto que teníamos un cariño hacia esa persona, pero sí aprendemos a vivir con el dolor, sí, aprendemos a manejar esa emoción que nos causa. Como lo decía en un principio, el duelo es una adaptación emocional, sí, a la pérdida de un ser querido. Entonces ocurre eso, que a pesar de que no queramos comprender del todo, vamos a tener que vivir con ese dolor, vamos a manejarlo de una mejor manera, vamos a adaptarnos a este cambio, porque muchas cosas se cambian ahora. Si era un proveedor, si era un cuidador, ¿sí? Pues a eso hay que adaptarse. A lo que me gustaría como agregar es el hecho de que pases por estas etapas de duelo no significa que va a dejar de dolerte la pérdida. Así claro. Pueden pasar 10 años, en algún momento vas a sentir esa pérdida. El punto es qué tan fuerte sientes esa pérdida. No es lo mismo cuando acaba de fallecer, que a lo mejor dices, ¿sabes qué? Ya pasaron 10 años y me sigue doliendo igual, no puedo recuperar mi vida, no puedo recuperar mis actividades diarias. Entonces ahí estamos hablando de que sí, ya existe un problema grave. Sí. El duelo, las etapas del duelo, todos tenemos que pasar por ellas. Todos, absolutamente todos. Con o sin especialista, vamos a pasar por ellas. El punto es qué tan las tenemos que manejar para que no nos afecte en unos años siguientes. Sí, sucede que el duelo trae síntomas, ¿sí? Después de que fallece nuestra persona, vamos a poder tener algunos cambios de rutina. Podríamos inclusive tener falta de apetito, falta de sueño, ¿sí? Se regulariza la vida, ¿sí? Entonces se tiene que cambiar la rutina. Es por esa razón que es muy difícil. Okay. Sí, definitivamente. También escuchaba en algún momento que
hay cosas en estas etapas que podemos tomarlas como para salir, pero también debemos saber en qué momento desecharlas. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la negación, escuchaba que cuando tienes una pérdida, la negación puede ser como un aliado, pero si te apegas o si te agarras de ese aliado y no das como paso a la siguiente etapa, puede ser una crisis aún peor, ¿no? Efectivamente, el evitar el dolor o las experiencias traumáticas que trae una muerte también nos puede ocasionar que esto se agrave, ¿sí? O sea, existe un trastorno conocido como trastorno de evitación experiencial, ¿sí? Evitar la experiencia que se vive en un evento de duelo. Sí, y precisamente a lo que iba, la importancia de acompañarnos siempre de un especialista para decir, ok, estoy pasando por esta etapa y ahora siento esto y ahora siento esto. Seguramente un psicólogo, un tanatólogo precisamente nos puede decir, ok, vamos a trabajar ahora esta técnica o hagamos ahora el siguiente paso. Pero siempre es importante dar esta apertura también de poder escuchar a alguien que nos pueda ayudar, porque muchas veces también nos cerramos, ¿no? Aunque también hay personas que de repente suelen ser muy imprudentes. Esa era justo otra de las preguntas a la que iba. También como externos, cuando estamos viendo que alguien está pasando por un duelo, ¿de qué manera también nosotros podemos ir haciendo este acompañamiento en cada una de las etapas? ¿Es correcto involucrarnos al 100% o dar este espacio o mantenernos nada más como expectantes, ¿no? Expectantes, De la situación. exactamente esta situación? ¿Qué hacer también? Bueno, regreso un poquito a lo que decías al principio. El doliente, quien padece la muerte, puede enfocar su atención ya sea en la recuperación, ¿sí?, o en la pérdida. Hay quienes pueden tener un duelo, pues digamos, en algún tanto normal o un duelo complicado. El duelo complicado se vuelve cuando los sentimientos que genera la muerte se trascienden por varias semanas, ¿no? Y otra persona puede enfocar más su atención en decir, bueno, puede pasar inclusive por las etapas de una manera muy veloz, ¿sí? Sí. Pasar rápido por la negación, tristeza, sí, la depresión y la aceptación y decir, bueno, ya, ni modo, nos toca seguir adelante y vamos a echarle ganas, ¿no? O sea, no hay un tiempo determinado, ¿no? Como para decir, a ver, te vas a tardar 4 meses en recuperarte de esta pérdida, 2 años o... Totalmente. Lo que sí, anclándome un poquito a lo que comentabas, Liz, yo veía que hay una estadística que los primeros 6 años de tu duelo son vitales, porque incluso eso determina qué tan sólido no pudiera llegar a ser tu matrimonio, tu relación con los hijos, porque en esta etapa se da mucho la separación cuando la pareja no entiende lo que estás viviendo, pero a su vez cuando tú tampoco estás decidiendo querer moverte de ahí, ¿no? Porque se te acumulan, yo creo que no sé si esté dicho correctamente, pero no sé si todas las etapas se te puedan acumular y entonces lejos de ir saliendo un día a la vez, dejas que caigan sobre ti y se vienen todos los problemas y eso entendía, digo, un aplauso para todas las parejas que hacen como este acompañamiento y entienden y además se preparan para vivir este acompañamiento con la persona, ¿no? Sobre todo, yo escuchaba mucho que se da en los hombres, que no saben demostrar sentimientos si es que tienen que acompañar y también no saben demostrar el dolor si están atravesando por un duelo. Entonces se vuelve un tanto rasposa la relación de pareja que se llega a este punto, ¿no? Entonces decía un chico que fue a terapia de tanatología que le decía, de cada 10 personas que pierden a un familiar, 8 mujeres vienen a terapia, 2 son hombres. Entonces, creo que también es muy importante hacer conciencia que los hombres se hagan responsables de sus sentimientos para saber comunicar qué es lo que están sintiendo, Totalmente porque cierto. se lo guardan, ¿no? Y ellos como pieza clave en una familia, como cabeza de familia, de pronto pudieran cargar sobre su espalda el hecho de que la familia esté desboronándose y entonces, acumulado la pérdida que ya tuvieron, más la familia fracturada, se vuelve caótico en su vida. Entonces sí sería importante que los hombres se hicieran un poquito más responsables de su sentir y de saberlo expresar. Sí, de decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por un mal momento y es válido, ¿no? Es Sí, válido. murió mi mamá, mi sí, papá, claro, no sé, es ¿no? válido. Y como dices tú, y el acompañamiento, ya sea hombre o sea mujer, el ver que dices, oye, es que de repente anda de un genio que ni él se aguanta, de repente anda llorando por los rincones, o sea, no sé qué le pasa, se desquita con todo el mundo.
tengan un poquito de paciencia, está pasando por todas estas etapas. Sí, el duelo se presenta para el doliente como una enfermedad, ¿sí? Y Sí. tener un enfermo en casa es Así complicado, o sea, hasta que esa persona no sane su pérdida, vamos a poder encontrarla como la teníamos antes. Entonces sí nos va a desconcertar mucho, por ejemplo, al marido o a la esposa ver a uno de nuestros cónyuges mal, ¿no? Claro. Eso también nos puede enfermar, o sea, un enfermo en la familia puede enfermar a todos, por la misma cuestión que arrastra con su sentimiento a todos. Oye, Arturo, ¿y cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es Se le conoce como la etapa de la depresión. Viene ya después de esta negociación y decir, bueno, ya se murió, pues sí, qué triste. Y empieza todo ese dolor, esas lágrimas, ese llanto desconsolado que pues nos genera pues una tristeza muy profunda y que se puede agravar, ¿sí? Por eso es muy importante acercarse a un especialista que pueda brindar ese acompañamiento, ese apoyo, esa asesoría para salir lo más librado posible de este suceso. Sí, claro, Puede qué que no. importante conocer este tipo de consejos. Pudiese ser insignificante para muchas personas, pero digo, qué importante es porque digo, saber tú que necesitas ayuda y saber en qué momento dar ayuda, ¿no? Claro, identificar cada una, ¿no? O sea, También. se me hace como muy sorprendente cómo nuestra mente, nuestro cerebro puede ir haciendo como también todo como colchoncito Sí, o nos puede ayudar o nos puede terminar de hundir, ¿no? Claro. Sí, de repente, por ejemplo, a veces vemos que personas que acaban de perder a un ser querido se la pasan los primeros días llorando increíblemente, no quieren comer, no quieren dormir, no quieren salir. Entonces a lo mejor ahorita dices, oye, pero ¿cómo? Ya está en la depresión. Recuerden que podemos ir brincándolas, ¿no? A lo mejor ya después pasa eso, cesa un poquito el llanto, empiezas otra vez a lo mejor a hacer tus actividades, pero estás enojado con el mundo, ¿no? No quieres hablar con nadie, no quieres saber nada de ti, tratas de evitar las personas, es parte también del duelo. Sí. Y también hay una influencia sociocultural, cuando pues la persona que padece el duelo también puede tener estigmas, ¿sí? Por ejemplo, puede haber una autoestigmatización, por ejemplo, decir, híjole, ya llevo mucho tiempo llorándole a mi muerto, qué pena, qué vergüenza. O por ejemplo, pasa que igual si la persona que muere cae por alguna situación de violencia, ¿sí? También el duelo tiene esas variantes, que podemos tener un fallecido a causa de una muerte no violenta o no violenta, ¿sí? Claro. Y bueno, cargar, por ejemplo, si, híjole, mi hijo murió por estar en la delincuencia, ¿no? Eso también carga un estigma, o sea, tiene también un peso, también, un ¿no? suicidio. Que también es muy penoso, o sea, a la persona o a la familia le llega a dar mucha pena y no sacan como ese dolor tal cual, Sí. ¿no? ¿Saben qué? Ahorita aprovechando este espacio, hay mucho, porque lo he escuchado, me tocó vivirlo en una parte en la que lloras y llegan las personas y te dicen, no llores porque no lo dejas descansar. Sí. Por favor, no No. hagan eso, no le digan eso, porque lo único que hacen es de que esta persona contiene el llanto y no lo dejan como sacar todo ese sentimiento, todo eso, porque dices, a lo mejor sí, no, o sea, por mi culpa no va a descansar porque me ve intranquilo, porque no sabemos qué hay en el más allá, Claro. pero sí sabemos lo que hay aquí, y lo que hay aquí es de que no debemos de hacer ese tipo de comentarios, déjenlos. Si ustedes quieren ayudar a una persona que está pasando por un duelo, déjenlo que lloren, desahóguense. El mejor regalo es el tiempo. No hay palabras, pero si ustedes le dan ese tiempo a esa persona, a ese hombro para que llore, de verdad no saben que están haciendo ahí algo maravilloso. Pero vamos a un corte comercial para regresar con la última etapa del duelo y poder hablar ya a más grandes rasgos. Preguntitas del Sí, público sí, sí, que le hicieron a Arturo, entonces también les vamos a dar lectura. No se despeguen, si ustedes hicieron sus preguntas, ahorita nos las va a despejar. Regresamos.